Cuando el Tercer Reich se derrumbó, no solo terminó una guerra, comenzó otra. Una guerra silenciosa, devastadora, que cayó sobre el pueblo alemán como una sombra implacable. Con el avance del Ejército Rojo desde el este, pueblos enteros fueron arrasados. Las calles se tiñeron de sangre, las casas se llenaron de gritos y la venganza se convirtió en moneda corriente. Abusos sistemáticos, ejecuciones masivas, saqueos. Lo que había sido patria, ahora era castigo. En el oeste, millones fueron expulsados de sus tierras. Familias desmembradas, comunidades enteras arrojadas a caminos sin destino. El hambre y la desesperación no distinguieron edad ni inocencia. Los soldados alemanes capturados vivieron su propio infierno. Tras los barrotes de los campos soviéticos en Siberia, el invierno fue su carcelero. El frío, su verdugo. El trabajo forzado, su única certeza. Muy pocos volvieron, y los que lo hicieron no encontraron nada. Casas destruidas, esposas ausentes, hijos desconocidos. Un país que no los esperaba, un pueblo que prefería olvidar. ¿Qué fue de Alemania después de la derrota? ¿Qué ocurrió en esas ruinas donde la historia prefiere no mirar? Esta es la otra cara del final de la guerra, la que aún duele, la que casi nadie se atreve a contar. Bienvenido a Archivo de Guerra. El colapso del Reich y la caída de Berlín. A comienzos de 1945, mientras británicos y estadounidenses se concentraban en liberar Francia, las fuerzas soviéticas avanzaban sin descanso desde el este, cerrando el cerco sobre Berlín. En el búnker subterráneo del Führer, los estrategas nazis iban y venían, desbordados por una masacre que no podían detener. Ciudades enteras de Alemania se habían rendido tras los incesantes bombardeos, y tanto Hitler como su círculo íntimo comenzaron a asumir lo inevitable. El sueño del Reich eterno había terminado. Berlín, el símbolo del poder nazi, se convirtió en el último campo de batalla. Hitler, cada vez más desconectado de la realidad, se recluyó por completo en su búnker. Allí, Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, le transmitía falsos informes de victorias imaginarias, incluso cuando el estruendo de la artillería soviética se acercaba peligrosamente. En paralelo, el pueblo alemán sufría el colapso del país. Escaseaban los alimentos, el agua y la electricidad. Las ciudades eran escombros y miles de civiles buscaban refugio en sótanos o huían al campo. Los Gauleiters, líderes regionales del partido nazi, se negaban a aceptar la derrota. Se aferraban al poder, utilizando medidas cada vez más brutales contra quienes mostraban dudas o intentaban desertar. La desintegración del liderazgo era inminente. El 23 de abril, Hermann Göring envió un telegrama a Hitler pidiendo asumir el control del régimen. La respuesta fue furiosa. Lo acusó de traición. Göring huyó hacia el sur, intentando pactar una rendición separada con los aliados. Mientras tanto, Heinrich Himmler, líder de las temidas SS, también trató de establecer contacto con los occidentales, a espaldas del Führer. Fue capturado y acabó con su vida mordiendo una cápsula de veneno. En la madrugada del 29 de abril, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun en una ceremonia breve. Poco después, dictó su testamento político. Al día siguiente, el 30 de abril, a las 15:30, se escuchó una fuerte detonación en su búnker. Las tropas de las SS encontraron a Hitler y Eva sin vida. Según sus instrucciones, sus cuerpos fueron quemados para evitar que los aliados los hallaran, cosa que nunca ocurrió. La noticia de su muerte sumió a Alemania en una espiral de caos aún más profunda. El 1 de mayo, Joseph Goebbels y su esposa Magda envenenaron a sus 6 hijos y luego se suicidaron. 2 días después, las tropas soviéticas izaron la bandera roja sobre el Reichstag, en el corazón de Berlín, simbolizando el colapso definitivo
del Tercer Reich. Aunque los combates continuaron unos días más en otras regiones, el 7 de mayo, Karl Dönitz, designado por Hitler como su sucesor, firmó la rendición incondicional ante los aliados. Así concluyó oficialmente la guerra en Europa. Pero el fin del conflicto no significó el regreso inmediato a la normalidad. Comenzó entonces una carrera contrarreloj para localizar y juzgar a los principales responsables del régimen nazi. Algunos, como Martin Bormann, Himmler y Robert Ley, eligieron suicidarse antes que enfrentar la justicia. Otros intentaron pasar desapercibidos o se entregaron con la esperanza de obtener un trato favorable. Göring, por ejemplo, fue arrestado tras entregarse voluntariamente a los estadounidenses, lo cual le salvó de caer en manos soviéticas. El Ejército Rojo, desde enero de 1945, había estado empujando a las fuerzas alemanas hacia el oeste. Liberaron Polonia, cruzaron el río Oder-See y el 27 de enero entraron en Auschwitz, revelando al mundo los horrores de los campos de exterminio. Desde entonces hasta el 7 de mayo, los soviéticos continuaron su ofensiva, enfrentando una resistencia desesperada. Fue una campaña brutal, marcada por hechos atroces y enfrentamientos extremos que dejaron una cicatriz imborrable en la historia del siglo XX. La tragedia de los inocentes. Hacia el final de la guerra, las ciudades y pueblos alemanes estaban poblados casi exclusivamente por mujeres, niños y ancianos. Los hombres, en su mayoría, se encontraban en el frente o habían muerto en combate. Cuando en abril de 1945 estallaron los combates callejeros en Berlín, se estima que vivían en la ciudad 1,5 millones de mujeres y niñas. Muchas habían perdido sus hogares por los constantes bombardeos soviéticos y a sus esposos en el frente. La escasez de agua, comida y servicios básicos era crítica. Para colmo, tras la entrada del Ejército Rojo, se documentaron abusos sistemáticos que aún hoy generan debate entre los historiadores. Durante la semana comprendida entre el 24 de abril y el 5 de mayo, cuando las fuerzas soviéticas rodearon Berlín y aniquilaron los últimos focos de resistencia nazi, el sufrimiento civil alcanzó niveles extremos. La batalla de Berlín fue brutal, no solo por ser el último bastión del régimen, sino por la manera en que se desarrolló. Combate cuerpo a cuerpo, unidades improvisadas y una defensa caótica. No participaron divisiones de élite, sino reservas agotadas. Tropas de la Volkssturm compuestas por hombres mayores y adolescentes de las juventudes hitlerianas, e incluso niñas sin experiencia alguna. Estas fuerzas, mal equipadas y mal entrenadas, debieron enfrentarse a soldados soviéticos endurecidos por años de guerra, decididos a poner fin a la contienda. Se calcula que durante la batalla de Berlín murieron más de 900,000 personas, entre civiles, soldados alemanes y tropas aliadas, principalmente soviéticas y polacas. Mientras tanto, en el este de Alemania, la ciudad de Dresde experimentó uno de los bombardeos más devastadores del conflicto. Hasta 1945 había permanecido relativamente a salvo, pero todo cambió el 13 y 14 de febrero. Cuando aproximadamente 2,000 aviones británicos y estadounidenses arrojaron cerca de 4,000 toneladas de explosivos e incendiarias sobre la ciudad. El ataque desencadenó una tormenta de fuego que arrasó barrios enteros. Se estima que 25,000 personas murieron, muchas de ellas calcinadas o atrapadas en refugios que se convirtieron en hornos. Aunque los aliados justificaron la operación alegando la presencia de más de 100 fábricas que abastecían al frente, lo cierto es que las bombas destruyeron gran parte del núcleo urbano. El primer ataque, ejecutado por 240 bombarderos Lancaster británicos, se llevó a cabo sin oposición aérea o antiaérea. La RAF aprovechó el clima despejado para realizar bombardeos de baja altitud con precisión milimétrica. En solo 15 minutos,
lanzaron 880 toneladas de bombas sobre el centro de Dresde. Las explosiones generaron ondas de choque y abrieron cráteres en las calles. Las incendiarias, al caer sobre los tejados, iniciaron cientos de focos de fuego que se fusionaron en una sola tormenta de llamas. Las estructuras de ladrillo arenisca y la sequedad del entorno alimentaron el desastre. Los 1000 bomberos con los que contaba la ciudad fueron rápidamente superados. 2 horas y media más tarde, 550 bombarderos adicionales repitieron el ataque, agravando el infierno. Al día siguiente, miércoles de ceniza, más de 300 B-17 de la 8ª Fuerza Aérea estadounidense se sumaron a la ofensiva. Las columnas de humo, visibles a 15.000 pies de altura, dificultaban los bombardeos y varias zonas residenciales resultaron golpeadas por error. El 15 de febrero, más de 200 B-17 atacaron nuevamente, desviándose de su objetivo inicial por malas condiciones climáticas. Dresden ardió durante semanas, convertida en una ciudad fantasma. Pero si Dresde fue un infierno, el bombardeo de Hamburgo fue aún más letal. Entre julio y agosto de 1943 se ejecutó la Operación Gomorra, bautizada así por la ciudad bíblica destruida por fuego. Hamburgo, repleta de astilleros y fábricas clave, era un objetivo estratégico. La noche del 23 de julio, los británicos lanzaron 2.300 toneladas de bombas en una sola incursión, un récord en ese momento. Utilizaron explosivos de gran potencia, bombas de demolición de 8.000 libras, combinadas con más de 350.000 incendiarias. El objetivo era claro: destruir no solo estructuras, sino provocar incendios incontrolables. La estrategia resultó mortalmente efectiva. Las bombas rompieron ventanas, derrumbaron edificios y dejaron sin luz ni agua a miles de civiles. Los incendios propagados por las incendiarias, sumados a los fusibles retardados de las bombas de demolición, impidieron actuar a los bomberos. Solo 12 bombarderos fueron derribados en ese primer ataque, mientras en tierra yacían decenas de miles de muertos y heridos. La devastación fue tal que el número de víctimas se estimó entre 60.000 y 100.000, 4 veces más que en Dresde. La guerra terminó para Hamburgo el 3 de mayo. Ese día, las radios locales anunciaron que las tropas británicas ingresarían pacíficamente a la ciudad. Se estableció un toque de queda general, y solo los trabajadores esenciales de electricidad, gas y agua estaban autorizados a circular. Para entonces, la ciudad estaba en ruinas. Lo que siguió fue la ardua tarea de reconstruir entre escombros, cenizas y memorias imborrables de una guerra que había alcanzado niveles de destrucción sin precedentes. El precio de la venganza. Uno de los primeros grupos civiles alemanes en enfrentar las consecuencias del colapso del Reich fueron aquellos que residían fuera de las fronteras de Alemania. Durante la guerra, Hitler había impulsado una política de colonización, desplazando a poblaciones enteras en países como Polonia, Letonia o Francia, para asentarlas con familias alemanas consideradas racialmente puras. Mientras tanto, los habitantes originales eran enviados a campos de concentración o reducidos a trabajos forzados. Según la lógica nazi, se buscaba mejorar la raza de estos territorios considerados atrasados. Pero cuando las tropas aliadas comenzaron a liberar estos territorios, la situación cambió radicalmente. En Polonia, por ejemplo, la brutalidad de la ocupación alemana había dejado un saldo de entre 5 y 6 millones de muertos. Esto generó una ola de represalias por parte de las nuevas autoridades comunistas que comenzaron a expulsar a la población alemana ubicada al oeste del río Bobr. Aunque los aliados propusieron una transferencia ordenada de los alemanes étnicos hacia su país de origen, esta medida legitimó en la práctica expulsiones masivas y violentas. Para mediados de 1945, la Conferencia de Potsdam selló el destino de millones de alemanes que vivían en Europa Central y del Este.
Aquellos que no habían huido antes del avance del Ejército Rojo fueron obligados a marcharse, o peor aún, asesinados. Muchos perdieron sus propiedades y fueron despojados de todo en cuestión de horas. En regiones como Polonia, Hungría o Checoslovaquia, los alemanes fueron objeto de saqueos, expulsiones forzadas y castigos sumarios. La idea de venganza contra quienes habían representado al opresor nazi pesaba demasiado. Las historias de abuso y violencia por parte de soldados soviéticos también se multiplicaron. Los crímenes cometidos contra civiles alemanes fueron ignorados o incluso tolerados por la oficialidad del Ejército Rojo. El recuerdo de matanzas como la de Nemmersdorf fue utilizado por la propaganda nazi para alimentar el miedo entre los civiles. Mientras tanto, las autoridades alemanas se demoraban en organizar evacuaciones, temiendo que quienes huyeran fueran considerados traidores por no resistir hasta el final. A partir de 1944, comenzó un éxodo desesperado. Familias enteras, ancianos, mujeres y niños huían bajo condiciones extremas, empujando carretas por caminos nevados en pleno invierno. Muchos fueron alcanzados por el avance soviético y atacados brutalmente. Se reportaron bombardeos a caravanas de refugiados, ataques aéreos a baja altura, incluso casos de personas aplastadas por tanques. Las estimaciones apuntan a unos 120.000 civiles muertos durante estas evacuaciones, principalmente por frío, hambre o bombardeos. Una de las tragedias más grandes ocurrió en enero de 1945, cuando un submarino soviético hundió un barco que transportaba a unas 9.000 personas que escapaban de Prusia Oriental. No hubo sobrevivientes, marcando la mayor pérdida de vidas humanas en el hundimiento de una sola nave en la historia. Tras el cese de hostilidades, muchos intentaron regresar a sus hogares. Para junio de 1945, cerca de 400.000 personas cruzaron de regreso los ríos Oder y Neisse, antes de que las nuevas autoridades comunistas sellaran las fronteras. Otros 800.000 ingresaron a Silesia a través de Checoslovaquia. Siguiendo los términos del Acuerdo de Potsdam, hacia fines de 1945, más de 4,5 millones de alemanes estaban bajo control aliado. Entre 1946 y 1950, otros 4,5 millones fueron trasladados a la Nueva Alemania en convoyes masivos provenientes de Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Además, se contabilizaron más de 2,600,000 prisioneros de guerra que fueron liberados pero también considerados como expulsados. La brutalidad del Ejército Rojo contra los alemanes no puede entenderse sin retroceder a 1941. La invasión alemana a la Unión Soviética, la llamada Operación Barbarroja, rompió el pacto de no agresión firmado en 1939 y sorprendió por completo a Stalin. Los soldados de Hitler entraron con órdenes de exterminio. Debían aniquilar a todos los bolcheviques y eliminar cualquier rastro de resistencia eslava. A diferencia del frente occidental, en el este, la guerra fue total. La orden de tierra arrasada que acompañó la retirada alemana dejó pueblos enteros destruidos y sembró el odio entre los soviéticos. Las matanzas perpetradas por la Wehrmacht quedaron grabadas en la memoria colectiva rusa. Cuando el Ejército Rojo contraatacó, lo hizo con una violencia equivalente, empujado por la desesperación, el sufrimiento acumulado y el deseo de venganza. La campaña oriental fue despiadada, el invierno implacable, los ataques partisanos, la escasez de suministros y el colapso logístico provocaron que miles de soldados alemanes murieran por congelación, hambre o emboscadas. Sin embargo, el destino de aquellos que caían prisioneros era aún peor. Los soviéticos no los veían como combatientes, sino como verdugos. Muchos fueron ejecutados de inmediato o enviados a campos donde el frío, el trabajo forzado y la miseria los eliminaban lentamente. De los casi 990.000 soldados alemanes capturados en la batalla de Stalingrado, apenas 5.000 lograron regresar a su país. La inmensa mayoría
pereció en cautiverio. La brutalidad no solo era aceptada, sino promovida. Se consideraba un deber patriótico eliminar a los invasores fascistas. Stalin incluso autorizó la formación de batallones de destrucción para castigar a cualquiera que colaborara con los alemanes. Estos escuadrones arrasaban pueblos, incendiaban edificios públicos y ejecutaban sumariamente a sospechosos. La policía secreta soviética también fue responsable de miles de muertes. Se ordenó que los prisioneros marcharan durante kilómetros a través de las estepas nevadas, sin comida ni abrigo. Solo en Ucrania y Bielorrusia, más de 60.000 personas fueron forzadas a evacuar a pie. Los registros soviéticos contabilizan casi 10.000 ejecuciones en cárceles, más de 1.000 durante evacuaciones y otras tantas por causas diversas. Con el paso del tiempo, el Ejército Rojo intentó limitar la ejecución de prisioneros, reconociendo que podían ser útiles como fuente de inteligencia. Sin embargo, en la práctica, las ejecuciones sumarias continuaron. Muchos prisioneros fueron asesinados con bayonetas o estrangulados, y los oficiales, en vez de impedirlo, solo se aseguraban de registrar las armas y pertenencias que les eran confiscadas. La furia de los soldados soviéticos era incontenible. Para ellos, cada soldado alemán era un recordatorio viviente del dolor sufrido. En este contexto, las acciones del Ejército Rojo dejaron una huella imborrable. Si bien algunas fueron motivadas por legítima sed de justicia, muchas se convirtieron en actos de barbarie. Y así, en el caos del fin de la guerra, la línea entre justicia y venganza se desdibujó para siempre. La venganza del Este. Durante la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética iniciada en 1941, Hitler dio órdenes explícitas a sus tropas: eliminar a todos los bolcheviques y a cualquiera que pudiera ser considerado su aliado o simpatizante. Para la Wehrmacht, la directiva era clara: los pueblos eslavos debían ser erradicados. Esta no era una guerra convencional, era una guerra de exterminio, completamente diferente a la forma en que Alemania había operado en el frente occidental, donde los franceses, por ejemplo, fueron tratados con mayor moderación. A medida que las tropas alemanas se retiraban del frente oriental, también llevaban consigo la orden de tierra arrasada, destruyendo aldeas enteras, incendiando ciudades y dejando solo ruinas a su paso. Las consecuencias de esta brutalidad dejaron una huella imborrable en el imaginario colectivo del Ejército Rojo. Para muchos soldados soviéticos, no fue necesaria una gran campaña propagandística para odiar a los alemanes. Bastaba con recordar la destrucción de sus hogares, la pérdida de sus familias y el sufrimiento causado por la ocupación nazi. Más de 27 millones de soviéticos murieron durante la guerra. Alimentados por ese dolor, la juventud soviética respondió al llamado de Stalin con una fuerza implacable, decididos a tomar Berlín y vengar lo que consideraban una injusticia histórica. Durante su avance hacia la capital alemana, las tropas soviéticas recorrieron el devastado paisaje de Prusia Oriental, una región que aún conservaba los rastros del frenesí destructor alemán. Impulsados por el deseo de venganza y reforzados por los víveres abandonados por los alemanes en retirada, los soldados soviéticos marcharon decididos, incluso acompañados por prisioneros de guerra liberados a lo largo del camino. Una vez en Berlín, se enfrentaron a una resistencia desesperada, protagonizada por adolescentes, ancianos y ciudadanos comunes, sin experiencia militar. Joseph Goebbels había instado a los habitantes de la ciudad a resistir casa por casa, calle por calle. Muchos aceptaron ese llamado y murieron en el intento. En octubre de 1944, las tropas soviéticas cruzaron por primera vez las fronteras del Reich. En su avance encontraron pueblos arrasados, poblaciones masacradas y un rastro constante de sufrimiento. El odio que sentían no solo era legítimo, sino reforzado a diario por la propaganda soviética. Uno de los eventos más emblemáticos fue la masacre de Nemmersdorf,
donde soldados alemanes que lograron reconquistar el pueblo hallaron cuerpos de civiles asesinados, la mayoría ancianos. Goebbels explotó el hecho como símbolo de la barbarie soviética, publicando imágenes en la prensa con el objetivo de generar terror entre la población alemana ante la inminente invasión. Aunque el ejército alemán logró recuperar el control de Nemmersdorf temporalmente, las reservas eran insuficientes para frenar la siguiente gran ofensiva soviética, iniciada el 12 de enero de 1945. En apenas 3 semanas, los soviéticos liberaron gran parte del territorio polaco ocupado por Alemania y penetraron en el este de Alemania. La violencia aumentó con el avance. Lo que el ejército alemán y las SS habían hecho en suelo soviético ahora se devolvía con creces sobre la población civil alemana. Si bien los hechos ocurridos en Nemmersdorf fueron usados intensamente por la propaganda nazi, también es cierto que muchas de estas atrocidades fueron documentadas por testigos. En un episodio particularmente crudo, soldados soviéticos mataron a 14 civiles refugiados en un búnker, luego de que un oficial les ordenara salir y abriera fuego contra ellos. Esa misma noche, los soviéticos se replegaron, y al recuperar el pueblo, las tropas alemanas descubrieron la escena. Aquel acto encendió aún más el resentimiento mutuo. El gobierno soviético, en los primeros años de la guerra, había presentado el conflicto como una disputa entre capitalistas. Pero tras la invasión alemana a la URSS, la narrativa cambió radicalmente. Los alemanes pasaron a ser el enemigo absoluto, y la propaganda los pintó como responsables de toda la miseria. Ejemplos como el sitio de Leningrado o la batalla de Stalingrado se usaron como argumentos para fomentar un odio profundo. De este modo, los crímenes de guerra cometidos por soldados soviéticos contra la población civil alemana fueron, para muchos, una forma de justicia poética, pero también demostraban que la brutalidad de la guerra había arrasado con cualquier noción de humanidad. El juicio final y la represalia soviética. Mientras Europa se preparaba para la posguerra, las potencias aliadas se reunieron en Yalta, en territorio soviético. Allí, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Joseph Stalin se congregaron para discutir el destino del continente. Era evidente que el mundo no volvería a ser el mismo tras el conflicto más destructivo de la historia. Ciudades enteras y naciones completas requerían ser reconstruidas, gobiernos reformados y, por supuesto, debían decidir cómo castigar a los responsables de tanto horror. Mientras Stalin y Churchill apoyaban la ejecución inmediata de los líderes nazis, Roosevelt, inspirado por una propuesta del general Eisenhower, propuso un juicio público y exhaustivo que expusiera ante el mundo entero las atrocidades cometidas. Finalmente, se acordó celebrar lo que sería conocido como los Juicios de Nuremberg. Aunque Roosevelt falleció en abril de 1945, fue su sucesor, Harry Truman, quien designó a jueces de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética para formar el Tribunal Militar Internacional, IMT. Los juicios comenzaron el 20 de noviembre de 1945 en la ciudad alemana de Nuremberg. Se presentaron 4 cargos principales: conspiración para emprender una guerra agresiva, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Algunos de los acusados, como Hitler, Goebbels y Himmler, ya se habían suicidado. Otros fueron juzgados en ausencia. Cada potencia aliada designó 2 jueces y un grupo de fiscales, y el juicio fue presidido por Lord Justice Geoffrey Lawrence. Hubo traducción simultánea en inglés, alemán, ruso y francés, y las normas procesales se adaptaron de los sistemas jurídicos de los países participantes. Los juicios de Nuremberg marcaron un hito en el derecho penal internacional. Sin embargo, también dejaron preguntas abiertas. Juzgar únicamente a los líderes más prominentes significaba que muchos soldados rasos que participaron activamente en el Holocausto quedarían impunes. Además, reforzaba la narrativa de que la población alemana había sido manipulada
ignorando su apoyo generalizado al régimen nazi. Stalin no estaba dispuesto a aceptar tal versión, especialmente tras el sufrimiento sufrido por la Unión Soviética. Ante la devastación que había dejado la guerra, Stalin declaró que los prisioneros de los países enemigos debían ser utilizados como mano de obra. Ya en 1943, en Teherán, había mencionado la necesidad de millones de trabajadores forzados. En 1944, esa cifra se había elevado a 5 millones. En diciembre de ese año se decretó que todos los hombres alemanes entre 17 y 45 años y mujeres entre 18 y 30 años serían trasladados a la URSS desde territorios liberados del sudeste europeo. Para inicios de 1945, más de 210,000 personas ya habían sido transportadas, y muchas más fueron agregadas a campos de internamiento en Polonia y el este de Alemania antes de ser trasladadas al interior soviético. Algunos fueron enviados a regiones con recursos estratégicos, como la localidad de Khakimov, donde extrajeron uranio para la incipiente industria nuclear soviética. En un principio, se planeaba retenerlos durante 15 años, pero entre 1945 y 1949, la mayoría fueron liberados. No obstante, seguía siendo un tiempo considerablemente mayor al que impusieron otras potencias. Los prisioneros liberados eran, en su mayoría, ancianos, enfermos o considerados no aptos para trabajar. A partir de junio de 1945, toda liberación debía ser aprobada por el Politburó y responder a criterios estrictos. Ya se habían registrado más de 225,000 soldados alemanes y austríacos internados en campos y hospitales. Sin embargo, los oficiales no fueron incluidos en esta medida y debían permanecer en cautiverio. Para agosto, se identificaron unos 78,500 prisioneros como candidatos a ser liberados, entre ellos 412,000 alemanes. No obstante, muchos otros quedaron retenidos, ya fuera por sospechas políticas o por simple utilidad económica. El Ministerio del Desarrollo, dirigido por Sergei Kruglov, propuso repatriar a 150,000 hombres incapaces de trabajar y mejorar las raciones del resto para aumentar la productividad. La realidad en los campos soviéticos era cruda. La desnutrición, la disentería y la escasez afectaban tanto a los prisioneros como a la población civil. Los relatos alemanes describen actos desesperados, amputaciones voluntarias, ingestión de sal para provocar edema, incluso casos de ceguera inducida para aparentar invalidez. La mayoría de estos intentos buscaban una sola cosa: ser repatriados. Algunos lo lograban, otros morían en el intento. En estos campos, el tiempo parecía congelarse entre el hambre, la enfermedad y la desesperanza. Así, mientras el mundo intentaba juzgar el pasado, miles de prisioneros alemanes enfrentaban un castigo silencioso y prolongado, oculto tras la cortina de hierro de la reconstrucción soviética. La tragedia de Demmin y la epidemia de suicidios. Mientras el Ejército Rojo avanzaba imparable por territorio alemán, Adolf Hitler, a través de su ministro de propaganda Joseph Goebbels, envió un mensaje tajante a la población: resistir hasta el final, no rendirse, no retroceder. Cada ciudadano debía convertirse en un muro contra el invasor soviético, incluso si eso significaba morir en el intento. Esta orden desesperada tuvo consecuencias trágicas para la población civil, y uno de los ejemplos más dolorosos fue la ciudad pomerana de Demmin, donde el desastre no fue causado por el enemigo, sino por la cobardía de sus propios líderes. A finales de abril de 1945, con las tropas soviéticas acercándose, los funcionarios del partido nazi y del gobierno local en Demmin fueron los primeros en huir, abandonando a los mismos ciudadanos a los que antes les exigieron resistencia incondicional. Las unidades de la Wehrmacht estacionadas en la región también desertaron, tras prometer fidelidad a Hitler y jurar que preferirían una caída heroica antes que la rendición. En su retirada,
Destruyeron los puentes sobre los ríos Peine, Trevel y Tolense, dejando a la población completamente aislada. Centenares de residentes y refugiados quedaron atrapados sin posibilidad de escape. El temor era palpable. La población había escuchado los horrores cometidos por las fuerzas alemanas en la Unión Soviética y ahora esperaban las represalias. El 30 de abril de 1945, el mismo día en que Hitler se quitó la vida en su búnker de Berlín, fue un día claro de primavera. El estruendo de la artillería se intensificaba y el sonido de los tanques se acercaba con rapidez. Los ciudadanos buscaron refugio en sótanos. Muchas mujeres intentaron desfigurar su aspecto para evitar la atención de los soldados. Algunos colgaron sábanas blancas como símbolo de rendición, pero fue inútil. Antes del mediodía, 2 brigadas blindadas soviéticas llegaron a los límites de Demmin. Los puentes destruidos ralentizaron su avance, pero hacia la tarde, la ciudad ya estaba bajo su control. 21 personas ya se habían quitado la vida antes de que el primer soldado soviético pusiera un pie en la ciudad. Lo que siguió fue una pesadilla. Los vehículos militares llenaron las calles y la ciudad se transformó en un caótico campamento. Muchos soldados, detenidos temporalmente en su avance, aprovecharon para saquear, beber y cometer actos de violencia. Esa noche se desataron incendios que arrasaron con el centro histórico de la ciudad, cuyas antiguas construcciones de madera y mortero alimentaron las llamas. Sin embargo, la destrucción material no fue lo más terrible. Cientos de mujeres y niñas fueron violentadas, casas saqueadas y civiles asesinados. Esta oleada de terror desencadenó una reacción extrema, un suicidio colectivo de proporciones jamás vistas en Alemania. El pánico se apoderó de la población. Familias enteras eligieron acabar con sus vidas antes que enfrentar lo que creían inevitable. Las víctimas no distinguieron clases sociales, edades ni orígenes. Se registraron casos de bebés, niños, jóvenes, ancianos, refugiados de Prusia Oriental y Occidental y ciudadanos locales. Algunos usaron armas, otros veneno, cuchillas o cuerdas. La forma más común fue el ahogamiento. Las madres ataban piedras a sus cuerpos y a los de sus hijos y se internaban en el río Peene. Semanas después, los cadáveres seguían apareciendo en sus aguas. Los registros indican al menos 612 suicidios documentados, pero otras estimaciones elevan la cifra a entre 700 y 1000 víctimas. Este evento sin precedentes convirtió a Demmin en símbolo de la desesperación del pueblo alemán en los últimos días de la guerra. Pero no fue un caso aislado. En muchas otras localidades alemanas se repitieron escenas similares. El final del Tercer Reich dejó una herencia de ruina, dolor y una oleada de muertes autoinducidas que pueden ser descritas, sin exageración, como una epidemia nacional de suicidios colectivos. La sombra de la derrota. El llamado Reich de los 1000 años se desmoronó de forma catastrófica entre finales de 1944 y mediados de 1945. Pero con la caída del Tercer Reich no terminó el calvario de Alemania. A pesar de haber perdido todos los territorios conquistados, también se dieron regiones que históricamente habían formado parte de su geografía, como los Sudetes, el Sarre y otras áreas clave. En total, el país perdió una cuarta parte de su territorio anterior a la guerra, debido a anexiones de facto realizadas por las potencias aliadas. A esto se sumaron las reparaciones de guerra exigidas por el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Alemania, empobrecida, con su industria destruida y sin recursos para sostenerse, enfrentó un desafío abrumador. Ante este panorama, los aliados decidieron reorganizar el país desde sus cimientos, dividiéndolo en zonas de ocupación bajo control británico, estadounidense, soviético y francés. Incluso Berlín, símbolo de la derrota, fue fragmentado en 4 sectores, cada uno bajo la autoridad de una potencia vencedora. Desde abril de 1945 hasta julio de 1947,
La política estadounidense fue clara: no brindar asistencia significativa a los alemanes, excepto para evitar su muerte por inanición. Poco después del fin de la guerra, se puso en marcha una campaña de desarme industrial con el objetivo de impedir que Alemania pudiera iniciar otra guerra. En 1946 se firmó el primer plan industrial que exigía la eliminación de 100 fábricas y la reducción de la industria pesada a la mitad del nivel de 1938. Esto sumió a la población en la dependencia de importaciones costosas y redujo drásticamente su calidad de vida. La ocupación aliada duró hasta 1948. En mayo de 1949 se fundó la República Federal de Alemania, RFA, en el oeste, mientras que en octubre se proclamó la República Democrática Alemana, RDA, en el este. Ambas naciones siguieron caminos divergentes. La RFA abrazó el modelo capitalista y se alineó con Estados Unidos, Reino Unido y Francia, mientras que la RDA quedó bajo el régimen comunista y la influencia de Moscú. Durante una década, Hitler había sembrado una ilusión de grandeza imparable. Desde 1933 hasta 1943, la Alemania nazi se mostró como una potencia indomable. Los ciudadanos disfrutaban de lujos impensados gracias al saqueo de los judíos y de las naciones conquistadas. Viajes, automóviles, electrodomésticos y una propaganda constante que les aseguraba ser superiores al resto del mundo. Pero en 1945 todo se vino abajo. La derrota fue total, y con ella comenzó un sufrimiento sin precedentes para millones de alemanes. Muchos, incapaces de afrontar lo que venía, optaron por quitarse la vida. Otros fueron testigos directos de los mismos abusos que su gobierno había infligido a tantos durante la guerra. Casas destruidas, familias separadas, desplazamientos forzosos, hambre, enfermedad y abandono marcaron el día a día de un pueblo que lo había perdido todo. Ciudades reducidas a escombros, calles repletas de huérfanos y mendigos, y memorias imborrables de horror fueron el único legado que el régimen nazi dejó tras su caída. Entre 1933 y 1945, Alemania fue gobernada por una maquinaria de destrucción que, al final, solo ofreció ruina a los mismos a quienes prometía gloria.